Los huesos de la cara se van a dividir en dos: mandíbula superior y mandíbula inferior. En la mandíbula inferior nosotros tenemos un solo hueso que es formado por la mandíbula o maxilar inferior, como también se le llama. Y la mandíbula superior, ¿cuántos huesos tenemos? 13 huesos, de los cuales están dispuestos de manera bilateral, o sea que son dos huesos. Solamente uno es impar y está en la línea media, que es el bóveo, y nosotros lo tenemos aquí detrás, el bóveo. Entonces, el hueso más grande que constituye la gran parte del maxilar superior, que vendrá siendo todos los huesos juntos, o el macizo facial, es el maxilar superior, o el hueso maxilar. Entonces, el maxilar superior prácticamente es este hueso que nosotros tenemos aquí, son dos huesos dispuestos uno a ambos lados, y es el hueso que va a ayudar a formar parte de casi todas las cavidades de la cara. Ayuda a formar parte de la cavidad orbitaria, forma parte de la cavidad bucal, forma parte de las cavidades nasales y forma parte de la fosa infratemporal, que también se considera una cavidad de la cara. Entonces, ese hueso, así como nosotros lo vemos, prácticamente tiene una cara externa, lateral, y una cara interna. La cara externa es todo esto. Si quitamos el cigomático, esa es la cara externa, lo que vemos ahí. Esa cara. Y la cara interna es la que tenemos aquí dentro de las cavidades nasales. O sea que ella va a formar parte de la pared lateral de las cavidades nasales. En la cara externa nosotros tenemos, si quitamos el cigomático, una apófisis triangular, de forma triangular, que es la apófisis cigomática del maxilar. Por lo tanto, se va a articular con el hueso cigomático. ¿Qué tú tienes en la cara? ¿Qué tienes la cara tan roja? Rubor. Lo que pasa es que ahora hay una moda que es, wow, es algo coreano, una moda coreana Yo ahora. iba a decir como los animes. Ajá, exacto. Pero eso es humor. Sí. De que la profesora con su dermatología en todo su expresión. Diagnosticándole yo porque primera vez que yo abro la boca así de manera tan espontánea. Sí, ¿no? Generalmente siempre me quedo callada. Yo ya le tengo- Ya, pero que usted se ha soltado con nosotros, ¿sí? Se ha soltado ya. No, yo soy así, como yo tengo callada. Cara lateral, volvemos. Apófisis cigomática del maxilar. Esa apófisis cigomática tiene forma triangular. Tiene una cara anterior que mira hacia las mejillas, y ahí nosotros tenemos una fosa, que es la fosa canina, y un agujero, que es el agujero infraorbitario, por donde pasan los vasos y nervios infraorbitarios. Ese hoyito de ahí. Infraorbitario. Eso es lo que se La forma cara cuando uno sonríe. superior forma parte prácticamente del piso de la cavidad orbitaria, y la posterior forma parte de la fosa infratemporal. Entonces tiene un vértice que se va a articular prácticamente con el cigomático, con el hueso cigomático. Entonces, ¿qué otras cosas nosotros vemos ahí en la cara externa? Vemos el borde alveolo-dentario, que prácticamente corresponde al borde inferior del hueso, y tenemos una eminencia aquí, que es la eminencia canina, que corresponde prácticamente al hueso canino, al diente canino. Por delante de la eminencia canina, una fosita, que es la fosita canina. Esa que tenemos aquí. Entonces eso es lo que tenemos ahí en ese hueso. Tiene bordes, borde inferior, borde anterior, el borde superior y el borde posterior. La cadena. El borde inferior es el arco alvéolo dentario. El borde anterior tiene una prolongación hacia arriba, que es la apófisis frontal del maxilar. Se articula con el frontal. Y tiene una curvatura aquí, o una escotadura, que prácticamente forma la fosita piriforme. Es esto que tenemos aquí.
fosa piriforme. Y cuando se une con el lado opuesto, forma lo que tenemos aquí, la espina nasal inferior o anterior. El borde posterior, que es este, es rombo, redondeado, y forma la tuberosidad del maxilar. Entonces tenemos una cara interna. La cara interna del maxilar casi nunca la vemos bien, pero la cara interna va a estar dividida en dos superficies, una superior y una inferior más pequeña. La inferior es esta y la superior es esta, de ahí para arriba, dividido por esa apófisis, que es la apófisis palatina del maxilar. Apófisis palatina del maxilar. Divide la cara interna en una inferior y otra superior. La apófisis del palatina del maxilar prácticamente es lo que forma el paladar duro cuando se une con la de la opuesta. Tiene una cara superior que forma el piso de la cavidad nasal y una cara inferior que forma el techo de la cavidad bucal. ¿Entendieron esto? Cara superior, piso de la cavidad nasal, cara inferior que forma el techo de la cavidad bucal. Como al revés. Una apófisis palatina. Hacia adelante prácticamente se une al borde del hueso y hacia atrás se va a unir al hueso palatino, que es ese hueso que nosotros tenemos ahí. Entonces ahí forma la fisura palatina prácticamente. Nosotros tenemos una media, que es cuando los dos apófisis del palatino se unen, apófisis palatina del maxilar se une, y una prácticamente transversa cuando se une la apófisis palatina con la lámina horizontal del hueso palatino. Luego en la cara interna nosotros tenemos prácticamente en la porción ascendente aquí como si fuera una superficie donde vamos a tener dos crestas. Una cresta, que son crestas turbinales o conchales, una superior y una inferior. Superior e inferior, que prácticamente sirve para las conchas nasales. Para la media y la inferior. Por detrás de la superficie tenemos un agujero que tiene forma triangular y es bastante amplio. Ese agujero es el seno del maxilar. El seno del maxilar es amplio, el hueso maxilar es ahuecado por el seno. Por eso a veces cuando hay personas que tienen sinusitis, piensa que eso le presiona ahí. Y a veces le hacen la maniobra para ver si le duele el hueso por algún proceso inflamatorio o algo así. Porque en el maxilar nosotros tenemos el seno maxilar, ese hueso es completamente avanzado. Ese ya está dañado. Sí, pero miren, un hueco. Este orificio que uno ve ahí prácticamente el orificio maxilar. Por eso que eso se rellena. Está ahuecado. Es ahuecado. Es un hueco, el maxilar es un hueco. Tiene el seno del maxilar. Hay gente que forma hasta quistes mucosos allá adentro. El seno del maxilar. La bola del chat. Se estira. Nosotros tenemos la grasita aquí. Eso. Sí, la grasota, porque la tiene mucha grasa. Gracias. Como esta de ahí. No, porque es inferior. Creo que uno tiene mucho, ¿no? ¿Y es que yo era flaca? Claro. Es su tiempo. Gracias. Gracias. No Ok. tiene mucho. Ay, sí, esta cotoca. Ajá. Es una cotoca, mano. Sí, te la... Ay, pero uno no puede hacer eso. Saca eso Esa de ahí. Mire, profesor, uno no se puede. para que se le forme el poco. Sí, Ajá, pues, los por- pómulos. Para resaltar Le como los saca un pómulos, ¿no? poco.
Y se ven así como... Pero mira, uno así gordito, uno no se puede hacer eso porque se le ve la cara. Se le ve la cara como un amnatrote a uno. Se ve como así. ¿Te imaginas? Hay algunas personas que lo recomiendan, hay otros que no lo recomiendan tanto porque cuando tú te sacas la bola de bichar, cuando tú envejeces, entonces también eso como que... Ay, sí. Dejen su bola. Se va a parecer a Willy, el que estudiamos el otro Pero día. hay Ay, personas que les conviene porque es que alguna vez la grasita le cuelga y le crea un segundo Ah, sí, le creo. profe, yo le voy a enseñar el único cadáver que anda por ahí con vida cuando se acabe la clase. Estaba ver andando. Nosotros estábamos estudiando anatomía con el profe. Seguimos como en el hueso. Seguimos con el hueso. Entonces tenemos el hueso maxilar. Ya prácticamente vimos su cara interna y su cara externa. En la parte posterior del hueso maxilar hay una porción del seno maxilar que va a estar cerrado por el hueso palatino. Y el hueso palatino nosotros lo tenemos aquí en la cara interna. Y aquí tenemos la lámina horizontal y aquí tenemos la porción vertical, que prácticamente va a estar pegado a la Eso cara está interna conectado del bomber, más o menos. del... No. Bueno, sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Interiormente aquí. Sí, conectado al bomber. Que sí, que va conectado al bomber. Del maxilar. Sí, se relaciona con la cara interna del maxilar. Ese hueso que nosotros tenemos ahí, el palatino, se ve como una crestita y eso. Seguimos con el hueso cigomático. El hueso cigomático tiene forma triangular, prácticamente. En él vamos a ver una cara externa de este lado, una cara interna que mira hacia adentro, tiene 4 bordes y 4 ángulos. Un borde antero superior, un borde posterior superior, un borde antero inferior que es articular y un borde posterior inferior. Ángulo superior, ángulo anterior, ángulo inferior y ángulo posterior. Entonces la cara externa, prácticamente lo que tenemos ahí es el agujero cigomático. Y es lo que le da la forma a la cara. Hueso cigomático. También se le llama hueso malar, cigomático o malar. Malar. Ya en la cara interna tiene 2 porciones. Una porción articular, que se va a articular con la porción cigomática del maxilar, que nosotros lo hemos pegado ahí, y una porción más posterior que prácticamente es temporal. Forma parte de la fosa infratemporal. Esa zona de aquí. A ver. Ahí, ese pedacito. Entonces, el borde antero superior forma parte del reborde orbitario. El borde antero inferior es articular, se articula con la apófisis cigomática del maxilar. El borde posterior superior prácticamente es temporal y va a permitir el paso por ahí del músculo temporal y la inserción de la fascia del músculo temporal. El borde inferior es un borde más teterino, permite la inserción del músculo más certero. El músculo más certero. Tiene un ángulo superior que se articula con el frontal, un ángulo anterior que se articula con el maxilar, uno inferior que se articula con el maxilar y uno posterior que se articula con el temporal. Así mismo recibe el nombre, temporal, anterior u orbitario y el inferior. ¿Alguna pregunta del huesito? Huesos nasales son unos huesos rectangulares, planos, situados prácticamente superior a las cavidades nasales y van a tener una cara externa, una cara interna, un borde anterior, uno posterior, un borde medial y uno lateral. El borde medial se articula con el hueso del lado opuesto. Los bordes laterales se articulan con la apófisis frontal del maxilar. El borde anterior está unido al cartílago
el borde posterior se une al hueso frontal, donde va a estar en estrecha relación con la espina nasal del hueso frontal. Tiene una cara superior, que es esa, la tenemos aquí. Ahí tenemos el músculo próximo. Y tenemos la cara inferior, que va a estar formando el techo de las cavidades nasales y está cubierto por músculos. Me gusta. Mírenlo ahí. Los huesitos no. Aquí no tenemos lagrimal. No. Se lo sacaron al El mismo lagrimal. espacio del lagrimal. Sí, justamente ese espacio le falta. Luego seguimos con el hueso lagrimal. El hueso lagrimal es ese huesito que nosotros tenemos aquí. Es aplanado también. Tiene forma casi cuadrilátera, tiene una cara externa y una interna. La cara interna es que la voy a mencionar primero, que es la que mira hacia adentro. Forma parte de la pared lateral de las cavidades nasales y está cubierta por músculos. La cara externa tiene un gancho que se une prácticamente al maxilar y va a ayudar y también va a estar deprimida en forma de canal, formando la versión posterior del conducto lacrimonasal. Junto con el maxilar forman el conducto lacrimonasal, que prácticamente comunica la cavidad orbitaria con las cavidades nasales. Cuando lloramos, los mocos. La hiperproducción de moco por la hiperproducción de lágrimas se van por el conducto lacrimonasal, las lágrimas, y entonces como tienen un componente rico en sal, producen una deshidratación del moco. ¿Lo puede mostrar para este lado, por favor? ¿Lo puede mostrar para este lado ahora? El hueso lagrimal es ese, y el conducto lacrimonasal. Entonces el hueso lagrimal, aquí lo tenemos, ese. Usted lo pueden mirar para allá. Y el conducto lacrimonasal. Vamos a tener que traer una colección de pinchitos. Pero, ven acá, ¿es verdad? Eso tenía uno ayer. No, tenía un... El cosito, el Eso no es un pinche. no, fue como una gran ¿Lo pista. vieron ya? Pero yo se lo dejé porque parece un arete. Se lo quitaron. Luego seguimos con colgón, con el palatino. Ay, de mí. Ay, El Dios. palatino es complicado, porque el palatino tiene muchas cosas. Demasiado. Tiene forma de L así, como invertida. Miren, esa es la lámina horizontal del palatino y desde ahí él se va para afuera y tiene la lámina vertical pegada a la pared. Está aquí así. ¿Eh? Sería como acá. Ahí está acá, Que ¿verdad? tiene forma de L así. Por lo tanto va a tener dos porciones. Una lámina horizontal y una lámina vertical. A la La tierra. lámina horizontal del palatino prácticamente forma parte, al igual que la apófisis palatina Esa del parte. maxilar, Todo ahí está, la cara acá. superior del piso de las cavidades nasales y su cara inferior del techo de la cavidad bucal. Entonces, entre la lámina horizontal del palatino y la apófisis palatina del maxilar son los que van a formar el paladar duro. El paladar duro, yo se lo pregunto en el examen. El palatino. Puede que la pregunta no sea así como directamente como te la dije, pero yo lo pregunto. O cuál es el límite o los huesos que forman el piso de la cavidad nasal o cuáles son los huesos que forman el techo de la cavidad bucal. O el palatino forma parte del techo de la cavidad bucal, por ejemplo. Sí. Ahí sí. Ese es verdadero. Ese es verdadero. Y que un bono. Ustedes siempre están buscando bonos cuando estudian. Ah, usted supérate. Dando bono del gobierno. Lo que pasa es que esta sesión fue la que peor le fue. Ella nos dio el bono para ayudar. Yo tenía, no pude, ustedes en el primer examen
como que se quemó. No, por favor. Oye, premiándolo porque se quemaron. Dios mío, qué paradoja. Por eso es que queremos que usted no dé las dos. Yo le quité los bonos, los exámenes. Yo tenía un monitor que le daba uno. Hubo un tiempo que yo no me daba tiempo de llevar la clase. Yo tenía un monitor que daba la clase. Yo venía 3 veces a la semana. No, Miguel Contreras. Yo no me acuerdo. Y él le ponía abajo en el examen que uno. Y yo un día dije, ¿cómo común? El primer examen que yo hice sin bono. Ay, diañe, profe. Qué pedra. Este es el primer vez después de ese tiempo que yo comí bono. Ah, qué pedra, Yelida. Y en el bono me fue mal como quiera. Oye, Vieron gente que lo dejaron vacío. hola, que decía que es superficial y profundo. Superficial y profundo yo. Y yo puse otra vaina. Y es superficial y profundo. Gente que lo dejaron vacío. Y yo se lo pregunté eso muchas veces. Hoy sí. Recapitulamos. Y hoy terminamos los huesos. Estos huesos no son tan difíciles. No, los de la cara no son tan difíciles. Y yo se lo estoy dando de manera resumida. Vamos, profe, usted está bien. El palatino. Sí. Tiene forma de La L. porción horizontal y la porción vertical. En la porción horizontal, ya yo le mencioné lo que formaba. Ajá. Entonces tiene un borde interno que se une con el del lado opuesto y tiene un borde externo que se une a la porción vertical. Y ahí forman los agujeros palatinos. Eso lo tenemos aquí. Entonces, la porción vertical, que es la que está parada así, Ujú. va a estar pegada prácticamente hacia afuera al maxilar y las apófisis pterigoides. Maxilar y apófisis pterigoides. Va a tener dos caras. Una cara que mira hacia la cavidad nasales, Ujú. ella forma parte de la pared lateral de las cavidades nasales. Y ahí vamos a tener las dos crestas, una cresta etmoidal y una cresta conchal. Para la cresta media igual que el maxilar y para la cresta, para la concha media y para la concha inferior. Concha media y concha inferior. ¿Se ven eso? Mira, ve, yo creo que Felipe no la tiene ahí. Esa tiene una ahí. Ujú. Mírala ahí, la cresta conchal. Déjame ver. Mírala ahí. Ahí se articula. Lo pueden pasar para allá porque ustedes están como... La cresta conchal, que serían a estas dos cositas, ¿verdad? Se articula con la concha nasal inferior y la cresta etmoidal con la media. Entonces, la cara lateral, que es la que mira para afuera, va a tener varios segmentos. Tiene un segmento maxilar, tiene un segmento pterigoideo y un segmento interpterigomaxilar. Y va a tener ahí, cerca del borde posterior, una apófisis que se va a llamar apófisis piramidal del palatino. ¿Cómo nosotros vamos a ver dónde están esos segmentos? Si nos lo imaginamos. Entre la apófisis pterigoide, que es esta, y el maxilar, Ujú. del lado adentro, nosotros tenemos el palatino pegado ahí, sellando esa pared. Muy bien. Entonces va a tener un segmento maxilar, un segmento interpterigomaxilar, porque aunque ustedes lo vean ahí, eso está separado. Ujú. Miren. Un segmento maxilar, el segmento interpterigomaxilar, que va a ser el que va a estar ahí, y un segmento pterigoideo. Y la apófisis piramidal va a estar cerrando la parte media de aquí, de la fosa pterigoidea. Tenemos la lámina lateral, la lámina medial, separadas, ellas vienen bajando, así abiertas, pegaditas arriba y abiertas abajo. Y Ya. quien lo sella de manera completa es la apófisis piramidal del palatino. Ahora póngalo de este lado porque que no, de lo de este lado no vemos. El
¿El qué? Lo que usted estaba diciendo ahora mismo, que era que como de ese lado usted lo estaba explicando, de este lado no se ve. Lámina lateral, lámina medial. Y en el fondo, nosotros tenemos ahí la apófisis piramidal del palatino. Entonces, el hueso palatino es planito ahí. ¿Me entendieron, verdad? Ujú. Es más o menos entendible el hueso. Pero es muy complicado. Si ustedes lo leen en el libro, es muy largo. Tiene un borde superior, que es la lámina vertical, que es importante porque ahí tiene dos apófisis. Tiene una apófisis esfenoidal, que mira para el esfenoide, para el cuerpo del esfenoide aquí, y tiene una apófisis orbitaria, que forma parte del pico de la cavidad orbitaria. Tienen que buscar la apófisis orbitaria en un dibujo. La apófisis orbitaria. Entonces, entre la apófisis orbitaria y la esfenoidal, nosotros tenemos un agujero o escotadura, se llama escotadura esfenopalatina. Y cuando el Escotadura esfenoide se le pone esfenopalatina. encima, se convierte en agujero esfenopalatino. Agujero Permite esfenopalatino. la comunicación de la fosa intratemporal con las cavidades nasales. Y por ahí pasa la arteria esfenopalatina. Arteria esfenopalatina. Arteria esfenopalatina. Es la rama terminal de la maxilar inferior. Eso es lo más importante que tiene. El vómito. Es el único hueso impar y medio. Ujú. Es un hueso plano que prácticamente en su porción superior se va a dividir y va a formar lo que conocemos como la cara Lateral. del vómito. Él prácticamente tiene dos caras mediales porque Ujú. forma parte de la pared medial o del tabique De la cavidad nasal. conjuntamente con la lámina perpendicular del palatino. ¿Verdad? Ujú. Eso es lo que se conectaba en la parte posterior, Esa es la ¿verdad? pregunta de examen. ¿Eso era lo que se conectaba en la parte posterior? La lámina perpendicular del etmoide. Mm. No, esa pregunta no se le puede preguntar ni lámina Etmoide. perpendicular del etmoide, Mira, que para ti, ¿no? que tiene una lámina perpendicular. Una lámina vertical, más bien. Ah. Entonces, el vómer prácticamente se une o se articula, se puede decir así, con la cara inferior del esfenoide. Y forma una articulación ahí que se llama articulación esfenovomeriana. Mira el vómer y este es el esfenoide. Esfenovomeriana. Una articulación Entonces tiene prácticamente un borde posterior que es el que nosotros tenemos aquí, que ayuda a formar las coanas. Ujú. Las coanas. Más o menos, profe, ¿dónde se encuentran esas? Porque nosotros estábamos ¿Esas son las buscándola. coanas? Ajá. Eso es óseo. como el hueco. Ya. La coana es el hueco. Ok, eso era lo que estábamos buscando ahorita. Y nosotros buscando, El hueco. O sea, como el espacio, ¿verdad? El espacio. Ahora sí. Lo de atrás que es óseo se llama coana y esto se llama narina. Ese es el asunto que tiene. Ajá. Narina, Según la y atrás se porción. llama coana. El vómer forma parte de las coanas. Ok. Tenemos la concha nasal inferior. La concha nasal inferior tiene forma como si fuera de un barquito. Tiene una cara interna y una cara externa. En la cara externa tiene una apófisis que prácticamente va a ayudar a cerrar
el seno maxilar. Con la boca, que tiene una forma triangular. Tiene una cosa así muy parecida al seno. Triangular, así mismo con el seno. Y la cara interna o medial va a estar cubierta por mucosa. ¿Por qué ustedes notan tanto? Son los puntos especiales. Los puntos especiales aparecen en los exámenes. Hay cosas muy cuando te caigo por ustedes. ¿Algún otro hueso de la cara? Yo creo que sí. Ya, profe, mañana vamos a dejar mandíbula inferior. Ay, no. 2 minutos la mandíbula. No, yo. Adalgisa. ¿Y media? Sí, Pero soy tan chiquita. profe, pero le da tiempo a buscar los libros. ¿Le da tiempo? Yo le dije que le iba a dar los huesos puntuales, que un amiguito me agarró y dice, ¿tú le das esos huesos? Ya, profe. Conmigo nunca van a venir. Y ponen examen de contesta. 22 minutos dando los huesos. O sea, terminó todo en 22 minutos. ¿Quién? Usted, tiempo récord. Ah, pero están cronometrizando. Ya estoy buscando. Hablando de un chingo de La profe le cae bien Felipe. Sí, a ella le gusta Felipe. No que le gusta, es que le cae bien, por eso no. Miren, señores, entonces, falta la mandíbula inferior. Ujú. La mandíbula inferior está formada por un solo hueso. ¿Había alguien que tenía el hueso? Uh-uh. Yo pasé el día entero en recursos humanos y no me dio chance. En verdad. I'm sorry. A mí Está misma. formada por 3 porciones. ¿Cuáles son? ¿Alguien tiene yo mandíbula? No, de verdad no estudié. Habla duro, muchacha. Habla lo que tú se sabes, no es como que tú vas a decir. Y todo por hacer una pregunta, ya me dejó mandíbula, diablo. Ok, tenemos la mandíbula, es un solo hueso fusionado que va a tener algunas estructuras coexistentes. Este tiene 3 caras, anterolateral y una posterior, de dos bordes, uno superior y uno inferior. La mandíbula tiene algunas siguientes cosas importantes como son la apófisis, Oh. se me olvidó si se me fue. La profe no. Yo te apuesto que ninguno se sabe mandíbula aquí nada más. En verdad, de los 5 puntos que yo no tengo, de ser Yo sé bajito. que hay una escotadura, sé que ahí está la cabeza Esa es la única que se convierte en como mandibular. La mandíbula tiene 3 porciones. Forma por sí solo el hueso inferior. Es móvil, a diferencia de la mandíbula superior, que es fija a la base del cráneo. Ujú. Es móvil, permite movimiento. Entonces es la que nos permite a nosotros realizar el proceso de masticación y hablar. El movimiento. 3 porciones. La porción media, que es el cuerpo, y 2 Las ramas. más. Los laterales. Tiene el cuerpo y las 2 ramas. Eso son Ujú. 3 porciones. En el cuerpo nosotros vamos a tener una cara anterior y una posterior. Un Ujú. borde superior y un borde inferior. En la cara anterior, lo primero que tenemos ahí es que embriológicamente el hueso mandibular eran 2 huesos que se fusionaron en la línea media. Y eso produce ahí una Protuberancia. que se le llama protuberancia mentoniana. Esta de aquí. De la protuberancia mentoniana salen 2 líneas hacia la derecha, hacia la izquierda, que se llaman línea oblicua externa. Línea oblicua externa,
que prácticamente va a dividir esa cara en dos superficies, una superointerna y una inferointerna. En la superficie superointerna nosotros vamos a tener un agujero, que es el agujero mentoniano. Da paso a los vasos y nervios mentonianos. Esos son los dos puntitos de acá. Cara interna, posterior. Esta la tenemos aquí. Aquí tenemos también aquí unas protuberancias que son llamadas espinas. Tenemos dos superiores, dos inferiores. Se llaman apófisis geni. Apófisis geni. Tenemos apófisis geni superiores que sirven para la inserción del músculo genioglotto y la apófisis geni inferiores sirve para la inserción del músculo genioideo. El músculo que ustedes van a ver en lo adelante. Genioglotto, genioideo. Desde ahí parten dos líneas también, que se llama línea oblicua interna, una para el lado derecho y una para el lado izquierdo. A esa línea oblicua interna también se le llama línea miloioidea porque permite la inserción del músculo miloideo. Superficie superointerna e inferoexterna. En la superointerna y nosotros tenemos una fosita que es la fosita sublingual que aloja la glándula sublingual. En la inferoexterna tenemos otra fosa que es la fosa submandibular que aloja la glándula submandibular. ¿Y esos orificios? Tiene un borde superior que es alvéolo dentario, que sirve para el incrustamiento de los dientes. Y un borde inferior, donde nosotros vamos a tener dos fositas, que son las llamadas fositas digástricas. ¿Cositas, profe? Digástricas. Sirve para la inserción del diente anterior del músculo digástrico. La rama tiene una cara externa y una interna. Borde superior y uno inferior, un borde anterior y uno posterior. En la cara externa es lisa, sirve para la inserción del músculo massetero. En la cara interna nosotros tenemos el agujero, que es el agujero mandibular, y presenta un saliente con una espinita que se llama la língula mandibular o espina de Spix. Un X. Esa. Y en esa cara interna sirve para la inserción del músculo pterigoideo medial. Borde superior. En el borde superior tenemos ahí dos apófisis. La apófisis coronoide, que es anterior, es ligeramente triangular, y el cóndilo de la mandíbula, separada por una escotadura, que es la escotadura mandibular. Apófisis coronoide sirve para la inserción del músculo temporal. Y el cóndilo de la mandíbula, que es este que nosotros tenemos aquí, prácticamente ahí nosotros tenemos el cóndilo que tiene una dirección horizontal casi mente, sirve para articularse con el cóndilo del temporal que nosotros vemos aquí. Para formar la articulación temporomandibular. Y ahí nosotros vamos a tener un cuello, que es la forma estrecha, en el cual vamos a tener una fosita, que se llama así mismo fosita del cuello del cóndilo, y permite la inserción del músculo pterigoideo lateral. Borde posterior. El romo sirve para la inserción de ligamento. En el borde anterior tenemos como una superficie triangular en el cual sobresale una cresta, que es la llamada cresta bucinatriz. Es importante que ustedes sepan del maxilar inferior. Cresta bucinatriz sirve para la inserción del músculo bucinador. Y el borde inferior, que es este, prácticamente se une al cuerpo. Tiene como una pequeña escotadura, si ustedes se fijan, entre el ángulo y el borde inferior. Por ahí pasa la arteria facial, prácticamente, por esa cosita. Entonces el músculo massetero se inserta ahí, justamente en el borde anterior del músculo massetero. Ustedes lo pueden sentir hasta la facial. Miren el músculo massetero y ustedes sienten cómo se hunde ahí, en el mismo borde que se lo van a buscar.
Eso es importante. Para procesos quirúrgicos no se vayan a llevar una arteria facial por ahí. Tienen que saber que ya está ahí. La parte alveolo-dental. Alveolo-dental. Posee por naturaleza el espacio para la muela además. O a veces no. Depende del crecimiento de la mandíbula, porque es este espacio. Pero eso hay personas que le crece de manera Abrupta. como hacia adelante, le empuja a los demás dientes, hay que sacar. Como de forma abrupta. Hay otros que no le Porque caben. Qué difícil la pasó feliz. Deja. Ajá. Jesús Pero mira santísimo. esta cosa. Yo tengo que hacer eso. Mira la diferencia. Pero Ahí yo, no sé- tiene muela de juicio. yo le voy a llevar eso a un estudiante de odontología de aquí para que me le haga la carilla. Para que le ponga los dientes. Ay, no. No se puede. Ya no se puede. Se puede, pero imagínate que tú vas a tener. Para que le haga su caje de dientes ya, La gente porque. con cuarto. Dale. Cirugía plástica. Una consulta con la profesora de ay, la Ay, Dios mío. Yo creo que ya, ¿Qué no parte de aquí? Ah, No. el ángulo se le llama gonium. ¿A Un qué? nombre gonium. A esta parte. El ángulo de la mandíbula. Bonio. Que cuando se une la rama con la porción horizontal. ¿Se me explicaron o no se me explicaron? ¿Ya? So, Acabaron los huesos de la cara. Entonces ahora vamos con las cavidades de la cara. No hoy. oh, bien.